Hola, estimados amigos, buenísimos días, un cordial, afectuoso, cariñoso, iba a decir caluroso saludo, pero caluroso no, porque hace un frío que pela. Miren ustedes, el chaquetón, la bufanda y nuestra persona que nos acompaña hoy con su chaqueta de pana también, con su jersey, porque en esta ciudad, en la ciudad de la luz, en la sartén de Andalucía, tenemos un frío, ¡ay, Dios mío! Tenemos 6 o 8 grados de temperatura. Y nos hemos venido aquí al patio del Palacio de Benamejí. Es que yo estoy encantado de este palacio. Ya esta es la cuarta vez, me parece, o quinta que lo utilizamos para hacer los videomensajes estos que, según me dicen, le agrada tanto a ustedes. Así que antes de nada de seguir hablando, voy a presentar a la persona que ha tenido la amabilidad, la gentileza de acompañarnos en el día de hoy. Es Antonio Fumador García. Eso es. Este señor ahora nos va a explicar perfectamente, como siempre hacemos, su currículum, porque es de Barcelona y por qué un paisano español de Barcelona nos tiene que contar cosas de ECIA. Ahora él no nos va a decir los motivos, ¿no? Y entonces, bueno, yo únicamente lo que les quería referenciar es que esta semana estamos cumpliendo bien, ¿eh? Esta semana me tienen ustedes agobiados de vídeos. El martes hicimos lo de la exposición de la Peña. Ayer miércoles los productos Martinillo, que llevaban ustedes ya mucho tiempo. Rafael, ¿cuándo habla de los chorizos? Las morcillas, ayer. Y a este señor, a esta buena persona, que sé que es una buena persona porque me he documentado, no porque su señora me lo haya dicho ya. ¿Que te lo ha dicho? Me lo ha dicho su señora. Y ahora explicará. Porque Juan Méndez Faro, que todo el mundo sabe quién es perfectamente, dice, sí, hombre, tal. El propio director del museo, así que tiene muchos amigos aquí en ECIA porque lleva muchos años viniendo a ECIA y ahora no lo va a explicar, ¿no? Entonces, el otro día en la exposición del Museo Bético del amigo Javier Mardonado, se me acerca y me dice, Rafael, ¿tú eres coalfaciente del Delta India Sierra, no? Y digo, bueno, pues sí. Y dice, pues yo soy EATRE América Víctor Francia. Oscar, perdón. Es así, ¿no? Sí, Alfa Víctor Oscar. Y bueno, ¿y de qué me conoces? Y ya me dijo que era de los vídeos y demás, ¿no? Entonces, hablando con él un poco, pues salió a relucir el videomensaje que hicimos el otro día del Palacio con el director, con Antonio Fernández, sobre la historia de Écija, ¿no? Que yo les comentaba a ustedes que yo quería conocer más en profundidad la historia de Écija. Entonces esbozó un cuadro, como yo referenciamos, un óleo en general, y le dije que bueno, que después el cuadro, ese óleo había que analizarlo a trocitos, es decir, había que analizar la época romana en más profundidad, la época tartésica en más profundidad, la época que estuvo aquí los árabes en más profundidad y tal. Y entonces, hablando con el amigo Antonio, pues me dice, Rafael, tú sabes que a mí la historia me encanta, yo soy un aficionado, creo que me diste a la historia, y por circunstancias que ya me explicó y él la va a explicar, y me va a explicar ahora, pues la historia del mundo árabe o la presencia árabe o musulmana o como se quiera decir, de Écija, la conozco bastante bien, he profundizado mucho y tal. Y entonces pues se me abrieron las puertas. Digo, Antonio, ¿tú tendrías inconveniente en hacer un vídeo mensaje y explicarme, no a este servidor, como digo, sino a todas las personas que ven estos vídeos en ECIA, fuera de ECIA, en definitiva, por todo el mundo? Porque como bien sabéis, se lo digo a Antonio, que no deba, tenemos seguidores de los vídeos estos, y digo tenemos porque al final yo soy el que hace la logística, la importancia a los vídeos se lo da la historia que tiene ECIA, monumental y no monumental, y las personas que tenéis la amabilidad de acompañarnos y explicarnos, ¿no? Que sois los que realmente le dais contenido
y fuerza a los vídeos. Entonces hay una cijana por ahí en Melbourne, no te lo pierdas, en Australia, y hay... Tía de mi mujer. Anda ya, Ay, una caja de sorpresa, ¿eh? Pili. Anda. Pili. Mira. Hoy llega a Écija. Llega, ¿no? Melbourne. Anda, pues mira, pues a ver si tengo el placer de saludarla. Porque va a estar toda la Semana Santa, Sí, ¿no? sí, sí. Y hay otra en Arizona, que se llama María, porque tú sabes que allí se adopta el apellido del esposo y tal, igual que pasa en todos lados menos en España, me parece. Creo que en todo el mundo, creo que cuando se casan, la señora con el apellido del marido. Pues otra allí. Y yo no sé ya si tendremos alguna por ahí en Marte, en Júpiter o en algún sitio, pero vamos, algo habrá. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias en nombre de todas las personas que ven estos vídeos, por dedicar parte de tus días de ocio, de descanso y de disfrutar de Écija a hablar de la Écija musulmana o árabe o como se llame. Entonces, como yo sé que tú has escuchado el vídeo del otro día de Antonio y tal, pues... Ayer lo vi. Eso, ayer lo echó también la televisión, porque la televisión comarcal Tele-Écija lo ofrece porque hay muchas personas que no tienen internet en su casa, principalmente personas mayores de 70, 80, 90 años, y claro, no les llega la información y tal, y bueno, pues un día me dio Rafael y se me ofreció el gerente de Rafael, que yo te eche tal, digo, sí, encantado, y todos los miércoles echa un vídeo, se lo va de internet y lo echa para Muy que bien. lo vean, o sea que aquí todo el mundo colabora, todo el mundo, pero principalmente los que le dais, vuelvo a decir porque soy muy pesado, contenido, sois los que no tenéis la amabilidad de acompañarnos. Bueno, Antonio, siempre como tú sabes los vídeos empezamos, y en este caso más, porque al ser una persona de Barcelona que va a hablar de la época árabe o musulmana y tal, en Écija, pues claro, te va a extender un poquito más. Sí. Entonces, explícanos quién es Antonio Fumador García, dónde nace, dónde desarrolla su infancia y cómo de pronto, voy a emplear una palabra, se enamora de Écija. ¡Ea! Tuya la palabra, amigo. Bueno, buenos días. Bueno, yo nací en Barcelona, soy catalán, aunque tuve la fortuna de tener un abuelo malagueño, de Alaurín, el hombre que más he querido. Bien, dicho esto, me crié en Barcelona y cuando era mocito, debía tener 18 años, conocí a una écijana, con la que sigo casado, y ahora, pensando en ella, me emociono. Bien, lo cierto es que nos enamoramos, nos casamos y, haciendo el viaje de novios, pasamos por Écija. Aquí fuimos acogidos por su familia. Mari tiene una familia muy extensa. Yo siempre digo que mi esposa tiene 55 primos hermanos, a los que si añadimos el complemento se convierten en 110. Bien, llegamos aquí, fuimos muy bien tratados, muy bien acogidos, y desde entonces, de forma asidua, cada 3, 4, 5 meses, acudimos a Écija. Quiere decir que para mí... Sigue hablando, sigue hablando. No, perdón, quiere decir que para mí Écija pues es afectivamente mi ciudad, sin prescindir de todo el cariño, toda la cultura que yo he recibido a través de mis padres en Cataluña. Bien, dicho esto, vista Écija desde Barcelona, para mí era el emporio de la cultura musulmana. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mundo romano, yo allí ya lo conocía. Barcelona, Barquino, de hecho en latín, Barquino es una ciudad romana. Y por tanto, el ir por la calle pisando, digamos, ruinas romanas es algo habitual. En cambio, el mundo musulmán pues quedaba ya un poco alejado. ¿Qué sucede? Que llego yo a Écija, visito Écija, veo el emporio de cultura romana que hay. Perdona, Antonio, ¿en qué año vienes tú por primera vez a Écija? El 62. 62. Ya llovió. Ya llovió. Y ha hecho calor. Y no hagas la resta.
Y ha hecho, pasado 56. Y ha hecho calor. Mucha y calor. ha hecho calor. Yo he visto 48 grados en la sombra en Sí, Écija. pero cuando eso de restar y no restar y sumar y no restar un día más, un día menos, yo siempre digo, y tú me la habrás escuchado alguna vez, que no es mía la frase, es de un pensador, de un humanista o de un filósofo, que no importa los años de vida, sino la vida de los años. Cierto, 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 cierto. Entonces... De alguna manera la vida te enseña, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo, y me derivo un poco, No, pero si es que estas son conversaciones. yo recuerdo un cuadro de Goya Sí, que debe tener 15 centímetros por 10, ¿sabes? Es un cuadrito. Se ve un anciano, sí. está hecho por él. Se ve un anciano con una barba blanca enorme y abajo escrito por Goya dice, todavía estoy aprendiendo. De manera que si tienes la fortuna de mantener la cabeza clara durante toda la vida, tú estás aprendiendo. Y en la mente no tiene años. No. Si funciona bien, la mente no tiene años. Eso creo yo. Sí. Y otra cosa que decía Antonio, y disculpa, esto es que es una conversación y ahora sé que también me decía una persona, porque yo siempre me ha apasionado rodearme de personas mayores que yo. A mí me decían mis amigos de niños, Rafael, eres un viejo, no te rodeas nada más que personas mayores. Pero es que la sabiduría que tiene una persona mayor, tú sabes, antiguamente los famosos consejos de ancianos son los que decidían y tal. Y aprendí, me decía una vez una persona, dice, mira Rafael, una persona podrá tener 100 años, en relación con lo que tú has dicho, podrá tener 100 años, pero si coge una balanza de esa antigua que había y pone en un platillo, en un plato de la balanza, todo ese hombre, todos los proyectos que ha hecho, con 100 años, y en el otro platillo las ilusiones y los proyectos que le quedan por realizar, y el fiel de la balanza se va a lo que le queda por realizar, esa persona es joven, Evidente. aunque tenga 100 años. Evidente. Y te dejo, sigue. No, bien, entonces yo me enamoré de esta ciudad A través de la señora. a través de la señora. Yo he llegado a aprender a bailar sevillanas, mejor o peor, Pues ya más que yo, porque yo no la bailo, mi mujer sí la baila. de Mi mujer sí la manera, baila. de que, bueno, yo creo que estoy muy integrado con esta ciudad. Bien, yéndome al objeto del encuentro, Sí. a mí sí me sorprendía el hecho de que, bueno, el mundo musulmán no se vivía. Y entonces, a partir de aquí, me interesé por ello. También empujado por mi mujer, que me dijo, hombre, Antonio, por favor, preocúpate tal y cual. De manera que yo soy un aficionado, pero creo que hoy en día tengo un cierto bagaje cultural del mundo musulmán. Yo siempre me gusta decir mundo musulmán, porque aquí no estaban los árabes. Aquí hubo una presencia de árabes, de sirios, pero fue, digamos, muy pequeña. Y vamos a entrar en el tema. Y perdona, Antonio, ¿qué diferencia hay entre árabe y musulmán? Bueno, musulmán... O mozárabe, berberebe, de esto... yo incluso he trabajado en el norte de África, de manera que yo el norte de África Bueno, tú eres lo conozco ingeniero un poco. industrial, Sí, que no lo has sí. dicho, vale. Bien, entonces, vamos a ver. Ser musulmán es el equivalente a ser cristiano. Ya. O sea, ser musulmán lo puede ser cualquier persona del mundo que practique la religión islámica. Ser árabe es una persona que ha nacido en Arabia. Por ejemplo, es tan cristiano o no un señor de Noruega como un señor de Sevilla, siempre y cuando practiquen la religión cristiana. Ya. Ser musulmán es tan solo un sentimiento religioso a través del Islam, es decir, a través de los mensajes de las suras que envía Mahoma, que, según decía él, el Señor le había transmitido por vía oral. Ya. Bien, si queremos hablar de la España musulmana, perdón, caigo en la cuenta que no te he contestado una pregunta. Ya. Nosotros tenemos que distinguir entre mozárabes, Sí, mudéjares eso. y muslims. Y los berbereves... Eso es vale. es de la Berbería, del norte de Vale, África. vale. Entonces, ¿quién es un mozárabe? Mozárabe es un cristiano que vive en tierra musulmana. ¿Qué es un mudéjar? Un mudéjar es un musulmán que vive en tierra cristiana. Y un muslim es un converso. Es un cristiano que se ha convertido al Islam. Con lo cual es musulmán, Ya. porque se ha convertido.
Bien, si queremos hablar de la presencia musulmana en España... Por consiguiente, en Écija también, ¿no? Claro, por consiguiente en Écija. Sí, yo me voy a centrar básicamente en Écija. Vale, pero va a hacer una descripción. Tenemos que hablar previamente del mundo visigótico. No se entiende la invasión de la península si no conocemos previamente qué sucedió antes. Tenemos que hablar de los visigodos. Bien, los visigodos, no me voy a exceder en el sentido de decir que fueron uno de los pueblos del norte de Europa que invadieron España, etcétera, porque esto ya lo sabemos, o lo doy por sabido. Lo que sí es cierto que esta comunidad que ocupó e invadió España, básicamente era arriana. Había los arrianos y los trinitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del cristianismo se produjo una herejía. Hubo una herejía en época del emperador Constantino. ¿Qué siglo hablamos, Antonio? Siglo IV. Después de Cristo. Vale. Después de Cristo. Vale. O sea, en un determinado momento aparece un obispo arriano, arrio, que se llamaba Arrio, de ahí viene lo de arrianismo, donde este hombre propaga una idea en el sentido de decir que Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios. De manera que los poderes y la capacidad de dirigirse a los humanos básicamente es de Dios, y por parte de Jesús de aquellos poderes que le ha dado el Padre al Hijo. Por otro lado, los trinitarios dicen que no, existe la Santísima Trinidad. Y ahí se produce un cisma y se produce un enfrentamiento tremendo entre arrianos y trinitarios. La cosa llegó a tal punto que el emperador Constantino provocó un concilio, el famoso concilio de Nicea del año 325, para discutir si Jesús era Dios. La famosa frase, se formó la de Dios es Cristo. Esta frase es famosa porque terminaron casi a bofetadas. Ya. Lo cierto es que al final se sometió a votación por parte de los obispos que formaban este cónclave y se decidió que lo cierto era la Santísima Trinidad. Pero Arrio no lo aceptó. Ya. Murió, siguieron sus seguidores, y cuando llegaron los visigodos a España, muchos de ellos eran arrianos, y fundamentalmente la bética. Lo que hoy conocemos por la bética eran arrianos. Aparte de esto, los arrianos tenían otra peculiaridad, eran polígamos. Ah. Bueno, los judíos también lo eran. Ya. Los judíos también, Abraham tenía varias señoras. Ya. Entonces, los arrianos, considerándose cristianos, eran polígamos y además, pues consideraban que la figura de Jesús no era la que nosotros tenemos de él. Esto provocó una serie de guerras civiles, hubo auténticas barbaridades por parte de unos y otros. En un determinado momento, para no alargarme, concretamente en el año 710, muere Witiza, rey de los visigodos. Y al morir este hombre, toma la decisión de que hereden la corona sus hijos, un tal Aquila y el otro no recuerdo. Perdón, los visigodos, ¿dónde venían? Venían del norte de Germania. Vale. De hecho, los visigodos invaden la península de una manera pacífica, acompañados, formaban parte de las legiones romanas. O sea, muchos romanos no hacían la guerra y tenían tropas mercenarias a su servicio. Yeah. Muchos de ellos eran gentes del norte de Europa. No. Entonces, este hombre muere, toma la decisión de que sus hijos hereden la corona, pero el mundo trinitario se opone, concretamente la élite religiosa y la élite militar, y le dan la corona a don Rodrigo, el Rudorico en latín, y se erige en rey. Los trinitarios no lo aceptan y se produce una guerra civil, año 710. Salen perdiendo los arrianos y huyen al norte de África.
y se refugian en Ceuta, donde el gobernador de la ciudad era el famoso don Julián, que la leyenda dice que permitió la invasión de la península porque habían deshonrado a una hija suya, el rey don Rodrigo. Estos son leyendas. Ya. Lo cierto es que se refugian en el norte de África porque don Julián era pariente del rey fallecido, del rey Bitiza. De allí confabulan. Confabulan y como también por aquella zona estaba Musa, que era el gobernador árabe, porque él era árabe, el gobernador árabe del norte de África, confabulan y proyectan una invasión de una racia, en este caso, ¿no? Más que invasión, era pretendían que fuese una racia de la península, porque sabían que eran tierras muy feraces y había mucha agua, etc. Aquí quiero hacer un inciso, en el sentido de que el siglo VIII y el siglo IX en España son dos siglos muy oscuros. Apenas tenemos historia. Es decir, 200 años sin historia. Estamos prácticamente 200 años sin historia, porque los que son vencidos, una vez se ha producido la invasión, esos escriben poco. Ya. Y si escriben, no se atreven a decirlo todo. Ya. Y los otros, pues, estaban de peleas entre ellos, y las primeras noticias escritas que tenemos de la España musulmana, o de la Hispania musulmana, lo tenemos a través del Cairo, a finales del siglo IX. En este intervalo apenas tenemos historia. Que ya llevaban en España y en Asia también 200 años los árabes, ya llevado ¿no? 100 y pico de años. De 710 hay sí, constancia necia, ¿no? 150, 170 sí, años. Sí, sí. Entonces los musulmanes, y no lo digo en un sentido peyorativo, son muy peliculeros. O sea, los cuentos son cuentistas. Y digo cuentista en un sentido literal, no... Ya, que no haya malas interpretaciones. Sí, son aficionados a contar cosas. ¿Qué sucede? Pues que la conquista de Hispania, a mí me gusta decir Hispania, no porque no considere que era España, sino porque en aquella época Portugal también era Hispania. Exactamente. Entonces ellos cuando narran la historia de la conquista, pues hacen volar las ideas. Lo cierto, sí, por ejemplo, ellos hablan de que la invasión de la península la realizaron 12.000 personas. Concretamente, dicen 7.000 árabes y 7.000 berberes y 5.000 africanos. Con lo cual no sabes estos africanos cuáles sean. Total, te hablan de 12.000 personas. Ellos mismos cuentan de que la travesía del estrecho la hicieron, creo que son con 6 o 8 buques. Solo con que pienses un poco te das cuenta que esto no cuadra. No cuadra. ¿Por qué? En un buque de aquella época, yo no sé la gente que debía caber, pero si había que poner pertrechos, armas, camellos o caballos, armamento y el personal, pues debían caber 70, 80, 100 personas al sumo. No creo que cupiese más. No lo digo yo, lo dicen los historiadores. O sea, en estos momentos yo hago de correa de transmisión. Y sucede que, claro, si haces la división, pues te sale que 6 buques, más o menos, precisaban del orden de 30 o 40 viajes para trasladar 12.000 personas. Con lo cual es un día de ir y un día de volver. Quiere decir que esto les ocupaba 2 meses. Suponiendo que no hubiese temporal. Porque si ahora los barcos no cruzan el estrecho cuando hay temporal, en aquella fecha ya me contarás. Quiere decir que los hispanos éramos tan tontos que cuando ellos toman la decisión de invadir la península, nos lo quedamos mirando y esperamos que pasen 2 meses y cuando ya son muchos los atacamos. Claro, eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo que sí tiene pies y cabeza es lo que dicen algunos historiadores, que es que en la península, en Algeciras, tenían una cabeza de puente. Los sabía que los estaban esperando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del reino visigodo, no es la península ibérica, amigos míos. No podemos pensar que el reino visigodo es lo que hoy es España. El reino visigodo empezaba en la Narbonense, es decir,
en el sureste de lo que hoy es Francia, en Narbona, Ya. era una región del reino visigótico de Hispania, y en la Tingitania, que es el norte de África. De ahí viene la palabra Tingitania, de Tánger. Quiere decir que en el norte de África había una cierta población visigoda que formaba parte políticamente de la península. Esta gente, los arrianos, huyen al norte de África, se refugian en Ceuta con el rey Don Julián y confabulan con los árabes el cruzar el estrecho. Y probablemente se supone que en la península ya había quienes les estaban esperando. Cuando se produce la invasión, que no llevaban la intención de avanzar muchísimo, los árabes eran aficionados a hacer la racia. ¿Qué era una racia? Era invadir un lugar, robar, coger esclavos o bienes y volver a marchar. Y normalmente lo hacían en verano, que era cuando el tiempo era más propicio. En eso se equivocaron, no, porque aquí en verano. Entonces esta gente llegan a la península, y otra película, digo película de los árabes, es que dicen que 12.000 individuos en Guadalete se enfrentaron a 100.000 españoles y los vencieron. De entrada, Es complicado. probablemente ellos eran o no 12.000, pero 100.000 españoles no lo sabían. No. Entre otras cosas, porque don Rodrigo, el rey de los godos, estaba en el norte de España luchando ya con los vascones, es decir, lo de los vascones viene de tiempo. Ya. Estaban guerreando porque en Navarra se habían sublevado y él acudió allí a contenerlos, a frenarlos. Cuando tiene noticia, regresa, se produce la batalla o la escaramuza de Guadalete, y se dice que el rey don Rodrigo desapareció, no se encontró, se supone que falleció. También es cierto que en el sur de Portugal se encontró una tumba de un tal don Rodrigo, rey de los godos. Ya. Ahí queda el misterio. ¿Falleció o no falleció? Lo que sí es cierto es que nunca más se supo de él. Al mando de estas tropas de Muza, él de primera intención no cruzó el estrecho, se quedó en el África, y el estrecho lo cruzan los hijos de Bitiza, los que pretendían ser reyes, junto con las tropas de estas gentes, llegan a la península, se produce la batalla de Guadalete, y en la batalla de Guadalete vencen los, digamos, musulmanes, porque el obispo Opas, que también era era hermano de Bitiza, pero estaba al lado de las tropas de don Rodrigo, en un momento dado del combate de Guadalete, cambia de bando y se va a favor de los arrianos, y los otros pierden. Total. Chaquetero. Exacto. Total, que ya tenemos que los hispanos o los godos han perdido, y estos se quedan en esta zona de Guadalete. Ven que aquello está muy bien, ven que hay muy poca resistencia, y toman la decisión de avanzar hacia Toledo. Hay un paralelismo muy curioso entre el cruce del estrecho y el avance hacia Toledo, del que se produjo en nuestra guerra civil. Nuestra guerra civil, cruzan el estrecho y van hacia Toledo, donde al final terminan en la escuela de artillería, ¿no? o de infantería, creo que era de infantería, en Toledo, y se produce la escaramuza. No, hablo ahora de nuestra guerra civil. Se produce un paralelismo geográfico y bélico tremendo. Bien, salen de Guadalete y avanzan hacia el centro de España. Las tropas visigodas se reagrupan y toman la decisión de hacerles frente de una forma seria, y se refugian
en una ciudad que no sé si os suena, que se llamaba Astigi. Se refugian en Astigi y los esperan. Yo estaba diciendo, ¿cuándo vamos a llegar a Astigi, Antonio? Y se refugian en Ya hemos llegado. Astigi. Astigi en aquel momento era una plaza fuerte muy importante. Tenía unas murallas romanas inmensas, preciosas, que eran de bloques de piedra. Era una doble muralla. Lo sabemos por los historiadores. Esta doble muralla, en su parte interior, era de piedra oscura o rojiza, se cuenta, y alta, y en la muralla exterior, digo mentira, en su parte interior era blanca, y en su parte exterior era de piedra rojiza, más baja. De manera que como la parte interior era más alta que la parte exterior, suponiendo de que tuviesen que abandonar la primera muralla, los de la segunda muralla estaban en una posición más firme y se podían defender mejor porque estaban arriba. Estrategia. Entonces se refugian los cristianos en Astigi y esperan que lleguen las tropas musulmanas comandadas por Tarik. Se enfrentan con ellos, resisten muy bien y Tarik toma la decisión de sitiar la ciudad de Écija. Y el sitio dura 6 meses. Ya duró. Duró 6 meses. Ahí se dan dos hechos curiosos que algunos quizá no conozcan. Ante el temor de que la Virgen del Valle, la imagen de la Virgen del Valle, fuese profanada, tomaron la decisión de llevarse la Virgen del Valle, la imagen de la Virgen del Valle, y se la llevaron a Guadalupe. Y allí sigue. La imagen que hay de la Virgen de Guadalupe en Guadalupe Sí. es la Virgen del Valle. Eso está muy documentado. O sea, que lo que tú estás diciendo está documentado. Está muy documentado. Que el que nos está escuchando no puede decir, pero ¿qué está diciendo Antonio? No, estoy diciendo lo que es cierto. Lo que es cierto. Un segundo hecho es el asesinato de unas monjas de las florentinas en el Humilladero, que tú debes conocer el hecho Sí. también, donde estas monjas, temerosas de que fuesen ultrajadas, se rasgaron la cara, se hirieron la cara para producir una señal desagradable ante los musulmanes, pero así todos ellos las pillaron allí y las degollaron. Posteriormente, creo recordar, bueno, la recuerdo perfectamente, hay una ermita Sí. con una cúpula semiesférica Sí. que recuerda un poco. Parroquia San Juan de Ávila. Exacto. Bien. Ya Actualmente. tenemos Después la Florentina pasan aquí ya exacto. adentro. Ya tenemos pues a los cristianos luchando con los musulmanes, y aquí ya hay una leyenda. O sea, a mí me lo han contado como historia, pero no está documentado. La leyenda dice que el gobernador cristiano de Écija tuvo una noche de amor, donde fue muy feliz y terminó bajando al río a asearse. Y estando aseándose en el río, los musulmanes lo pillaron. Ya tuvo mala suerte. Lo pillaron, no le hicieron daño, lo trataron muy bien. Y le dijeron, mira chiquito, esto es lo que hay. Pero eso es leyenda. Esto se cuenta, Semi-historia. pero yo creo que es más bien, creo que es leyenda, no Ya, sé, ya. hasta que, porque no lo he leído en algún documento, pero no le da no. tu. Lo que sí es cierto es que Écija o Astigi capituló. Cuando hablamos de capitulación, tenemos un concepto equivocado. Capitular no quiere decir rendirse. No, Por ejemplo, los matrimonios capitulan. sí. Un señor y una señora tienen unos ciertos bienes y dicen, mira, oye, tú y yo nos casamos, pero capitulamos. Y en los capítulos tú dices que conservas esta propiedad y yo conservo estas otras. De manera que se entregan, pero la capitulación establece unos pactos donde los musulmanes se comprometen a respetar la vida y costumbres de los écijanos. Y así fue. Pues no estuvo mal hecho eso, ¿no?
estuvo muy bien. Pero te Eso diré no, más, un ejército invasor no suele actuar así. porque era muy, Normalmente, era ¿no? muy inteligente. Normalmente el ejército invasor arrasa. Piensa que este ejército invasor estaba constituido por una gran cantidad de hispanos que acompañaban a los invasores. Ya, ahora sí me explico. Ahora sí me O sea, explico. estamos hablando Claro, de unos claro. hispanos Sí, que sí. cruzan el estrecho Sí. para vencer a don Sí, Rodrigo sí. y que piden ayuda Claro, no van, a los no van a sus hermanos, claro. y piden ayuda a los bereberes Claro. y a los norteafricanos. Norteafricanos. Lo que pasa es que luego los otros dicen, bueno, ya que estamos aquí, aquí ahora los que vamos a mandar somos nosotros. Tanto es así que el obispo Opas, del que he hablado antes, Sí. cuando se hace la campaña del norte de España, Sí. acompaña a las tropas musulmanas enseñándoles el camino. Ya. O sea que hay una integración plena de los arrianos con las tropas invasoras. Al final, los que terminan los echan fuera y los que mandan son los otros. Ya. Entonces, Capitulan. los musulmanes hicieron lo siguiente: tú no te opones a nuestro control, nosotros si pagas impuestos te vamos a respetar. Ahora bien, si te pones tonto, te vamos a degollar. No está claro. Y esto es lo que hacen cuando llegan, cuando salen de Écija, toman la decisión, por un lado, de irse a Toledo, en parte. Otros se van a Mérida y otros se van a Murcia. En Mérida, los no sé cómo se llama los vecinos de Mérida, no sé cómo se llama. El gentilicio, ¿no? El gentilicio no sé cuál es. Bueno, lo cierto es que oponen resistencia, una resistencia muy dura, y los pasan al cuchillo. En Córdoba sucede otro tanto. Los cordobeses se oponen. Bueno, señores, un fallo técnico. Ustedes disculpen, ustedes perdonen. Lo siento, lo lamento, ¿vale? Perdón, excuse me, perdón me, como dirían ahí, cruzando el estrecho a mano izquierda. Pero estaba charlando Antonio y de pronto mirando, porque ustedes me habrán visto mucho, que no lo he dicho nunca, pero mi mujer me lo dice muchas veces, se lo comenta Antonio ahora. Dice, ¿por qué mira tanto para el móvil? ¿Por qué mira tanto para...? Digo, porque miro el contador. Y es que se ha parado y hemos perdido 2 o 3 minutos. Afortunadamente han sido 2 o 3 minutos. Así que, Antonio, disculpa, ¿vale? Y nos habíamos quedado en Córdoba, así que voy a igualar aquí un poquito ahora, exactamente. Pues sigue usted hablándonos De Córdoba. De Córdoba y mil perdones. No, hombre, no. Vale. Los tienes todos. Veamos. Entonces, como decía, Córdoba se resistió. Ante esta situación, hicieron una escabechina. De manera que el mensaje subliminal que transmiten los musulmanes cuando nos invaden es: si no te opones, te respeto; si te opones, te degüello. Superan Córdoba, pactan con el gobernador de Murcia, que termina convirtiéndose al Islam y siendo el gobernador de aquel entorno, y se lanzan sobre Toledo. Volveré luego a Écija. Se lanzan sobre Toledo y cuando llegan a Toledo, conquistan Toledo y todos aquella élite, que Toledo era la capital del reino visigodo, que pertenecía o acompañaba a don Rodrigo, los arrianos que acompañan a los musulmanes, los degüellan y no dejan ni uno. Quiere decir que en principio es una invasión de un ejército cristiano arropado, apoyado por los musulmanes. Más tarde los musulmanes se dan cuenta de que esto merece la pena y los arrinconan. Pero en principio es una reacción fruto de una guerra civil que se ha producido. Más tarde, y regresaré inmediatamente a lo que nos interesa, avanzan sobre Zaragoza, convencen también al gobernador de Zaragoza de que se está mejor con ellos que contra ellos, y ese hombre se convierte al Islam y queda fedatario, no sé si lo digo bien, Sí. de los musulmanes. ¿Qué ha sucedido aquí?
¿cómo es que en 4 días esta gente conquista la península? ¿Tan débiles, tan tontos somos? Pues no. Sucede, y esto es válido, evidentemente ya retomando el tema con Écija, es válido para todos, que la población hispano-romana era indiferente al gobierno de los visigodos. El gobierno de los visigodos era un estado estratificado, donde teníamos una masa social que era el pueblo hispano-romano, que era el dominado por ellos, pero que no se integra, y una élite militar y religiosa que gobernaba el país, que eran los visigodos, pero donde no había un nexo social, cultural y consanguíneo con esta gente. Eran unas gentes extrañas que nos gobernaban. De manera que a los hispanos les importaban un bledo. Y cuando llegan los musulmanes, dicen, bueno, pues cambiamos de señor, pero aquí no nos vamos a pelear. Bien, volvamos a Écija. Cuando Écija es ocupada por los musulmanes dicen lo siguiente: nosotros que somos el Islam tenemos la obligación de hacer la guerra santa solo ante aquellos que sean idólatras o ateos. Los pueblos del libro deben tener todo nuestro respeto. ¿Quiénes son los pueblos del libro? Eso te iba a preguntar. Pues son los judíos y los cristianos, sean arrianos o sean trinitarios. Merecen todo nuestro respeto, pero cuidado, no son musulmanes. Con lo cual aquí vamos a establecer unas normas de conducta. A mí, ya hablo muy a nivel personal, y evidentemente soy un aficionado a la historia, por consiguiente no puedo hacer bandera de muchas cosas. Cuando me hablan de la comunión de los libros, de las religiones del libro, yo en mi interior me sonrío, porque no nos trataron mal, pero muy bien tampoco. Es decir, los musulmanes aquí en Écija y en todas partes, pero de alguna manera para situarnos en el contexto del pueblo, dicen: los cristianos podéis seguir viviendo aquí, con la condición, insisto, de que paguéis impuestos. Los musulmanes no pagamos impuestos. Los cristianos podéis casaros entre cristianos, pero un cristiano no se puede casar con una musulmana. Pero si un musulmán se puede casar con una cristiana. ¿Por qué? Porque como era una sociedad machista, el hombre imponía a la mujer su religión. De manera que un cristiano con una musulmana no se podía casar. Los cristianos podéis seguir cultivando vuestra fe, pero no podéis tocar las campanas, no podéis hacer procesiones, no podéis hacer nuevas iglesias. Es decir, eran ciudadanos de segunda, no digo de tercera, eran ciudadanos de segunda. No podéis tener caballo, podéis tener una mula, podéis tener un burro. Perdona, Antonio, perdona, que me estoy perdiendo un poco, y a lo mejor algunos de las personas que nos están viendo no podían tener iglesia, pero las iglesias estaban cuando ellos llegaron, y entonces después Santa Cruz, Santa Bárbara, San Juan y Santa María la convierten ellos en mezquita. No, es al revés. Eso. Perdona que te haya hecho un inciso y a lo mejor te estoy desviando. No. Los templos cristianos siguieron siendo cristianos. Los templos cristianos siguieron siendo cristianos. Ellos hicieron templos nuevos. Lo que he referenciado yo. Sí, hicieron tiempo. Pero lo que no pudieron hacer los cristianos es crecer. Ya. Lo que no podían hacer los cristianos es hacer proselitismo público. O sea, que Santa Cruz no existía. Santa Cruz ni no Santa Bárbara, no ni estos 4 templos que he nombrado. Esos eran mezquitas y después se hicieron templos. Exacto. Pero los demás templos sí existían. Exacto. Los que estaban en extramuros y tal. Entonces ellos los cristianos podían seguir haciendo su culto en el interior de los templos, pero no podían hacer sonar las campanas, como he dicho, no podían hacer procesiones, no podían hacer actos públicos, no podían
cuando pasaban por delante de una mezquita tenían que bajar del caballo, o de la mula en este caso, y pasar a pie. En los lugares públicos, los lugares preferentes los ocupaban los musulmanes, de manera que si había un recinto y habían 10 sillas, eran para los musulmanes. Tenían que usar armas cortas, un cristiano no podía tener un esclavo musulmán, es decir... Que vivían pero con unas limitaciones, con unas limitaciones. Que te dejamos vivir, pero... Si a esto le añadimos que pagaban impuestos y que además sobre todo los arrianos, que eran polígamos, si se hacían musulmanes, seguían siendo polígamos, pues se lo pones como a Fernando VII. Sí. Perfecto. Quiero decir, un ¿cómo le digo? Un polígamo, no, un señor que solo está casado con una señora, decide hacerse musulmán y en su casa se organiza un Cristo. Porque le dice la mujer, tú harás lo que tú quieras, pero a mí no me traigas 3 señoras aquí. Tengo una señora que ya está acostumbrada, claro. Bueno, pues si cambia de religión, aquí no pasa nada. Claro. Tengamos en cuenta que la conversión fonética, lingüística de los hispanos al Islam tardó como 2 o 3 generaciones. Pero claro, llegan aquí los musulmanes, hablan árabe, pero la población sigue siendo hispanohablante. Tanto es así que nosotros tenemos en el mundo de la numismática cantidad de monedas que por una cara están escritas en latín y por la otra están en árabe. Ya. O sea, la evolución hacia la lengua árabe requirió una serie de generaciones. La población cijana se mantuvo mucho tiempo, de hecho hasta la Reconquista, se mantuvo en una proporción importante de hispano-cristianos. O sea, hasta 1200 y pico, Antonio. Sí, 1240. 41, sí, correcto. Se mantuvo, hubo obispo, se mantuvieron los cultos y básicamente había una población musulmana, de religión musulmana, había una población mozárabe, es decir, cristiana en Écija, y una minoría judía muy pequeña. Bien, dicho esto, Écija se convierte en una cora, una especie de población equivalente a quizá ¿A una colonia romana? No. No, una cora era una especie como de provincia romana, sí, musulmana, pero yo quería aquí hacer hincapié en un hecho que se da en Écija. A finales del siglo IX nace un señor, un muslim, en la zona de la Sierra de Málaga. Perdón, Antonio, muslim, que es lo que dentro del organigrama... Muslim es un cristiano convertido al Islam. Vale. De hecho, este señor al que voy a hacer referencia, sí, que se llamaba Omar ibn Hafsum, es nieto de un muslim, de un señor godo, un hacendado, que por conveniencias seguramente económicas se convirtió al Islam. Tenía tierras, era un hombre rico, y este hombre tuvo descendencia y uno de sus nietos era este Omar ibn Hafsum. ¿Por qué hago referencia a Omar ibn Hafsum? Porque este hombre tuvo una presencia muy activa en Écija. Omar ibn Hafsum, como he dicho, es un musulmán, porque se había convertido, nosotros diríamos un hereje, o nieto de un hereje, que se convierte al Islam, un hombre muy experto en temas militares, que no acepta la economía a la que están sometidos los mozárabes, y en un determinado momento este hombre mata a un bereber, tiene que huir de la justicia y termina enfrentándose al emirato. Un hombre muy belicoso y termina conquistando toda la costa que va de España, que va desde Algeciras hasta Murcia, toda esta costa,
y hacia el interior va agrupando gentes, bereberes, cristianos, mozárabes, y llega hasta Medina Elvira, es decir, hasta Granada. Termina dominando prácticamente toda la zona de Granada, de lo que hoy es Granada, y de Málaga. Se enfrenta al Emirato, lucha contra el Emirato, se enfrenta de manera muy contundente y pacta con Osuna y pacta con Écija. En un determinado momento es vencida Écija por el Emirato, capitulan una serie de acuerdos que no se respetan, vuelven a la guerra y en un determinado momento fallece el emir, no me quiero alargar, fallece el emir, este emir tiene un nieto que termina llamándose Abderramán III, el primer califa omeya de Andalucía, y este hombre se enfrenta a Omar ibn Hafsun, se enfrenta con él y de rebote se enfrenta con Écija y al final vence a Écija. Es tal el rencor que Abderramán III le tiene a Écija que ordena que se derriben todas las murallas de Écija y deja a Écija indefensa. Las murallas romanas. Las murallas romanas. Las derriban todas. Porque el otro día me decían que las murallas que se conocen actualmente eran árabes. Son almohades. Almohades, o sea, son que almohades. se derriban todas las murallas. Derriba todas las murallas. Yo siempre digo que a una ciudad de la Edad Media, derribarle las murallas era como a una mocita pinturera dejarla en medio de 50 salvajes. Queda sin murallas, queda indefensa y además le derriba el puente. El puente romano que conocemos. El puente romano, que era de bloques de sillería, lo derriba y se queda sin puente. No sé cómo debían cruzar el río, quizá con barcas, no lo sé. Lo cierto es que Écija se encuentra sin puente, es decir, sin comunicaciones con la capital. Y desnuda. Y desnuda. Y no es hasta el año, si no me falla la memoria, el año 1100, que en época de Al-Mansur reconstruye el puente con bloques de sillería, de piedra, de ladrillo. El puente romano no es romano. Ah, no es romano. No es romano. El puente romano no es romano. El puente romano es del 1100, construido por Al-Mansur. De manera que de ahí viene esa inquina tan tremenda que Abderramán III, gran califa, le tiene a Écija porque Écija le hizo sombra. Yo siempre digo que de Omar ibn Hafsun habría que hacer una película. Constituyó su reino en Bobastro. ¿Dónde está? Bobastro está en... Vamos a ver, yo te diré el sitio. Aproximadamente, vamos. Hay una central eléctrica que hay una pasarela que le llaman la pasarela del rey o algo así en Málaga. Ah, sí, el Caminito del Rey. En la zona del Caminito del Rey, sí. Allí Omar ibn Hafsun construyó su gran fortaleza que fue inexpugnable. Ya. Este hombre comete el error de convertirse al cristianismo. Era nieto de un musulmán, de un cristiano que se había convertido al Islam, y él, cuando llegan los últimos años de su vida, cuando de alguna manera pacta con Écija y con Osuna y con Baena, se convierte, abandona el Islam y se cristianiza, se hace cristiano, con el nombre de Samuel. Muere, lo entierran, y termino con esta anécdota, muere y lo entierran, y cuando Abderramán conquista Bobastro, lo desentierra. Y cuando lo desentierra, ve que lo han enterrado según el rito cristiano. Es tal su odio que lo desentierra y lo lleva, la momia debía ser, lo lleva a Córdoba, lo crucifica, y lo crucifica al lado de dos hijos de Omar ibn Hafsun. Y esta es la historia por la cual
Écija se quedó sin murallas. Ya. Un poco, como diríamos hoy en día, le hicieron el pacto del hambre. Ya. Parece ser que pese a todo esto, fue un resurgir de la ciudad cuando posteriormente Al-Mansur restablece los caminos y se encontraron con una ciudad que había sido capaz de ser autosuficiente. Más tarde sufre la invasión de los almorávides. Almorávides era una secta religiosa a la que los hispanos musulmanes le piden ayuda y se dan cuenta de que esta gente está en una situación de decadencia. Se produce una batalla muy importante en Écija, que ahora yo no recuerdo cuál es, pero importante, de los almorávides, quienes a su vez posteriormente son sustituidos por los almohades, que son quienes reconstruyen la muralla que hoy actualmente conocemos, que es una muralla de cemento, de ladrillo, barro, etcétera, que es la que realmente hoy conocemos. Estamos de 1200 por ahí, Antonio. 1240. Y reconstruyen toda la muralla. Entonces, ¿qué sucede? Porque yo con mis amigos ecijanos muchas veces cometen el error de decir, es que nosotros somos descendientes de musulmanes. No. Son dos pueblos que no se mezclan, por lo que he dicho antes. Es cierto que cuando capitula Écija establece Écija con los cristianos, con el rey San Fernando. Sí, capitula, Fernando el III, ¿no era? Sí, Fernando III. Les permite una serie de que puedan seguir con su religión, con sus vestimentas. Esto duró 4 días. Al final no fue respetado por los cristianos. Pero sí es cierto que esta población se mantuvo aquí. Y lo que sí también es cierto que tenemos una tradición cultural. Una de ellas, la alimentación, los dulces, las comidas, todo esto es herencia musulmana, pero no consanguínea. No consanguínea. Tanto es así que hoy en día se han hecho por la Facultad de Granada y por la Facultad de Barcelona pruebas de ADN de la población andaluza actual. Básicamente la población andaluza actual es hispana, gentes del norte y si me apuras, hasta alguno venido de los Países Bajos, ya lo sabes tú, me imagino, que el rey Carlos III, Carlos IV, trajo colonias de Holanda, ¿no? De Holanda, porque al final hubo un momento en que echaron a los musulmanes. Pero sí es cierto de que la gran población con raíces musulmanas está en León y Zamora, porque cuando los echaron de Andalucía, o los enviaron al África o los enviaron a ocupar aquellas tierras. Y hasta aquí es lo que yo sé. De Écija. De Écija. Es que no hay más. No hay más. De esos 700 años no hay... No, luego ya posteriormente Écija... entra Fernando III, ¿no? Y tal. Bueno, sigue esta comunidad musulmana viviendo en Écija. Posteriormente, en época de los Reyes Católicos, se solapan culturalmente. Y llega un momento en que los Reyes Católicos les obligan a... Más que los Reyes Católicos, que eso fue con los judíos, posteriormente con Felipe II y Alfonso X. No, con Felipe II y creo recordar con su hijo Felipe III y con Carlos, que les obliga, bueno, Felipe II, en la zona de Granada hubo todo el tema de las Alpujarras, pero eso es otra historia. Es otra historia. Y fue frontera, según nos decía Antonio el otro día, que fue frontera con el tema que decía aquí, era frontera con la guerra con ellos. Aquí allí. En Écija hubo una importante fundición de cañones, se fabricaban cañones de hierro o de bronce, no lo sé, destinados a la guerra de Granada. Aquí hubo una industria metalúrgica importante destinada a abastecer el ejército de los Reyes Católicos. Pues muy bien, Antonio, pues la verdad que ha sido muy interesante esta conferencia
que nos ha dado, porque yo tenía interés en eso, porque yo se lo decía a Antonio el otro día, Antonio Fernández, digo, Antonio, estamos siempre con Roma, y con Roma, y con Roma, y que ahora han aparecido en el año 80 y tantos, como tú bien sabes, aquí en Elcia se celebraron unas conferencias importantes, que vinieron historiadores y arqueólogos por el tema de los 2000 años de Roma, de la fundación de la ciudad. Y años después, en las excavaciones del Altozano, como tú bien sabes, pues empezaron por los taltésicos y tal, y ahora que si los taltésicos y tal, y los romanos y tal, y yo decía, bueno, los taltésicos, los romanos, los paleolíticos, la prehistoria, los otros, los cristianos, digo, pero desde el 700 al 1200 y pico, esa presencia árabe, ¿dónde está? Ten en cuenta de que... ¿Dónde está eso? Bueno, pero la cosa que... Ya no, si ya tú lo has explicado. No, pero además yo creo que hay otro aspecto que lo clarifica. Cuando nosotros hablamos de Roma, somos hispanos que conocemos a Roma actualmente en un intervalo que va del año 450 al 1700. Sí, antes y después, sí. Que no hemos tenido contacto físico con ellos, nosotros. ¿Los ecijanos? Los ecijanos, los hispanos, sí. Cuando hablamos de Roma, la tenemos allí desvanecida en el tiempo, porque hubo un intervalo que va del año 400, 450 al 1500. Pues son muchos años, ¿eh? Sí, que no los hemos tratado físicamente. ¿Cómo? ¿Que no? A los romanos, ¿verdad? Sí, a los romanos. Pero bueno, según me decía mi Antonio el otro día, el poder del cónsul o del militar que había quien decía, su dominio y su influencia llegaba hasta Granada, hasta Jaén. Sí, pero no me refiero a esto, no. Me refiero a que desaparecen los romanos, llegan otras culturas, otros pueblos, y los retomamos. Con el musulmán nos enfrentamos. Sí. Hay un enfrentamiento religioso y político. Y cuando el musulmán es vencido, no queremos nada de ellos. Arrasamos todas las iglesias. Los echamos. Físicamente no queremos, es desagradable. Incluso hoy en día a los musulmanes los miramos. Bueno, queda la mezquita, queda de Córdoba, queda la Alhambra, ¿no? Claro, y poco más. Y poco más. Y de hecho, ya que hay otro tema, la mezquita, hay toda una teoría que nos dice que la mezquita no es musulmana. Eso es leyenda, ¿no? No, esto es templo arriano. ¿Documentado? Sí. Algo así porque hay sus más y sus menos. Sí. Pero quiero decir, eso es otro tema. Quiero decir, la mezquita de Córdoba dice que Abderramán I la construyó en un año. Oye, yo no me lo creo. Complicado. Derribaron el edificio que había, que era la iglesia de San Vicente, y posteriormente construir una iglesia como aquella en su primera fase es imposible hacerla en un año. Pero bueno, eso es otro tema. Ya. Entonces yo no sé si tú sabes de eso, es que me está veniendo a la cabeza ahora, porque un día haciendo una visita guiada, no me acuerdo, si en León, en Burgos, en Galicia, no me acuerdo. Y hablaba el hombre que en aquellos siglos, y esto ya no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero como sé que te gusta la historia y eres un enamorado de la historia y te gusta tanto la historia y nos lo acaba de demostrar en la exposición que acaba de hacernos, me decía, no sé si me puedes contestar, si lo sabes, porque lo hayas estudiado, lo hayas leído, y si no, pues nada, pero que tengo interés yo en saber que cómo de pronto en 100 años, porque por lo visto todas las catedrales de Europa que hay, importantes, que bueno, para el mundo cristiano importantes son todas las catedrales, lógicamente, se hicieron en 100 años. Sí. ¿De dónde salen tantos arquitectos? O sea, de pronto, para hacer tantas catedrales, eso como... no sé si me estoy explicando. Sí, te explicas muy bien. ¿Y tienes tu conocimiento para explicarme lo que yo te estoy preguntando? Sí, algo. ¿Has leído tú algo? Sí, he leído algo. Pues si eres tan amable, aunque nos salgamos un poco del guión... He leído algo, pero... Pero es que tú sabes lo que... Sí, sé lo que... O sea, en 100 años... porque se parece, oye, mira, que durante 40 años han estado preparando 300 arquitectos, más no sé qué aparejadores de aquella fecha, y de pronto ha dicho, en un siglo vamos a hacer todas las catedrales. Pero es que... Bueno, esto tiene que ver...
Es un terror un poco pantanoso, ¿eh? Quiero decir, yo he leído dos versiones y la verdad es que no sé con cuál quedarme. En Francia aparecen las catedrales góticas, como muy bien, como tú dices, en un intervalo de, si no decían, de 200 años, no más. Aparece Reims, aparecen, en fin, cantidades de Notre Dame, etc. Saint-Chapelle no. La Santa Capilla, la Saint-Chapelle. No, esta no, creo que es algo posterior. Pero bueno, sucede lo siguiente. Aquí una teoría que a mí me gusta, lo cual no sé si es cierto, es que esto tiene que ver con el Temple, con la famosa Orden del Temple. Los templarios. Con los templarios. También es cierto que hay mucha leyenda con los templarios, ¿no? O sea, el tema de los templarios, no sé si ahora vamos a aburrir a la gente. No, ¿qué va? Si esto, ¿qué va? El tema de los templarios... Mira, aquí nos falta, Antonio, perdona, el cafelito. Es verdad. El mollete de manteca colorada, que yo no puedo tomarlo porque tengo reflujo gastroesofágico. Jamón. Jamón. Y un poquito de tomate y de aceite. Echarle el aceite de la tierra de aquí, de esos que se llevaban para Roma. Que por cierto, ayer me dijo el Adolfo de la Unión Chacinera, que eran los jamones de Amú, que dice, los romanos se llevaban jamones, o sea, de aquí se llevaban jamones, que no se llevaban nada más que aceite, Rafael, que se llevaban jamones, o sea, que los romanos comían jamones de aquí. Digo, ya. Bueno, volviendo al tema... O sea, que podemos hablar de todo un poco. Bueno, vamos a ver, mira, el Temple, los templarios, que no se llamaban templarios, eran los pobres hijos de Jesús, o nombres así. Se llaman templarios porque el grupo nace en el templo de Jerusalén, no sé si lo sabes. Sí, eso lo había escuchado. Bien, nace en el templo de Jerusalén, esta gente recibe una serie de prebendas del Papa y en 200 años se hacen los dueños económicos de la cristiandad. A título de anécdotas que esto da para hablar, bueno, a título de ejemplo te diré que el rey de Aragón, el rey, no recuerdo ahora qué rey es, el rey de Aragón dejó heredero del reino a la Orden del Temple, con la cual la nobleza aragonesa se enfadó y no la aceptó, y al final el Temple renunció a la herencia a condición de que les diesen cositas, ¿no? Bien, el Temple, el rey Felipe el Bello... Tuvieron un poder... Que tuvieron un poder muy grande económico tan importante que al final desaparecieron. Al final se los cepillaron, ¿no? Entonces desaparece la Orden del Temple, desaparece de Francia, casi desaparece en 4 días de la península, aquí fueron más benignos, y se refugian en Portugal y se refugian en Inglaterra. Sí. En un determinado momento, esta gente eran grandes conocedores de las matemáticas y de la astronomía. Esta gente sigue en este mundo, en ese submundo social, que es decir, están escondidos. Más tarde, cuando las relaciones entre Francia e Inglaterra se restablecen, se refugian en una organización secreta que termina siendo la masonería. Masonía en francés quiere decir albañil. Y tanto en mi tierra, en Cataluña, como en Francia, los gremios eran muy importantes para ejercer cualquier profesión. Una de ellas, la de maestro de obras. Es decir, tú no podías ser maestro de obras si no el gremio no te lo autorizaba. Digamos, el título te lo daba el gremio. Y hacían un juramento de secretismo, cuya condena, si no lo cumplías, era cortarte la lengua. Entonces se dice que los masones vienen de albañil, porque son los que construían templos dedicados al Señor. Y se dice, esta es una teoría, se dice que fueron los templarios, los masones. O sea, se dice que los masones son los herederos del Temple. ¿Cuántos años duraron los templarios? Muy pocos, 200 años. 200 del años, 1080 al 1200 y algo, muy poco. Igual que emergieron, desaparecieron. Bueno, es que solo se cepillaron. Ya. Entonces subsistieron en Portugal
y sustituyeron en Inglaterra. Incluso se dice que llegaron a América y que en América se han encontrado tumbas templarias. En Trujillo hubo también una... ¿Dónde? En Trujillo, ahí, ¿no te suena a ti Trujillo en templario? Los tuvieron los en Trujillo, en Ponferrada, en todo lo que es la cuenca del Ebro, en Portugal muchísimo, estuvieron en todas partes. Y entonces se dice que esta gente desarrolló una técnica tremenda que permitía construir grandes edificios. Yo a este tema, por mi profesión y como hobby, me he dedicado. Entonces, la teoría de las catedrales es que las catedrales son la casa del Señor. Sí. Y como tal deben de cumplir determinados cánones. Cánones que son intrínsecamente necesarios. Deben procurar cumplir las proporciones áureas. No sé si sabes de qué te hablo. No, ahora me he perdido. Bueno, hay unas determinadas proporciones matemáticas que se llaman áureas. Deben cumplir determinadas proporciones pitagóricas. Los templos cristianos deben mirar al este, deben mirar a oriente, deben mirar a Jerusalén, porque por allí sube el sol, nace la vida. Y lo primero que tiene que iluminar un templo, el altar, es la luz, porque la luz es conocimiento. De ahí viene que los templarios adoran, no, digo mal, adorar no es, veneran a San Juan. Se adora a Dios y se venera a los santos. Veneran a San Juan porque es el santo de la luz. Un templo debe de cumplir otro requisito, que el acceso del pueblo está en el ocaso. La nobleza nunca entra por el ocaso, entra por el sur. En fin, deben de cumplir determinados ritos donde ahí parece ser que hubo toda una escuela hermética que en 4 días se construyeron las catedrales góticas. Yo a este tema, como ingeniero, me he dedicado. Yo digo, tú sabes, que le gusta el mundo de los extraterrestres, de los alienígenas. Digo, no, pues será que han venido una serie de personas de por ahí fuera y han dicho, venga, tocamos aquí. Es muy curioso porque un templo románico, ahora ya hablo como técnico, un templo románico es un templo que funciona por la gravedad, que yo digo. Es decir, el arco de medio punto es el que básicamente domina la técnica de los romanos. Tiene el inconveniente que tiene unos esfuerzos laterales transversales tremendos que hace que las paredes tengan que ser muy gruesas y no permiten naves con mucha luz. Un templo románico no puede exceder de determinadas dimensiones porque colapsa. Además tiene poca luz porque lo que soporta el peso del techo son las paredes, y han de ser muy gruesas para compensar la fuerza transversal que de lo contrario lo derriba. Un templo gótico es totalmente distinto. Un templo gótico no tiene paredes. Las paredes se ponen para que no entre el viento, pero las paredes pueden ser de cristal. De hecho, un templo gótico es una por ejemplo, exaltación de la luz. Notre Dame no tiene muchos cristales. Claro. León tiene muchos porque cristales. Lo que soporta las cargas son las nervaduras. Incluso Burgos, me parece a mí. El otro día estuve yo en Sevilla, y en la Catedral de Sevilla es un gran ejemplo de construcciones góticas, por la cantidad de elementos resistentes que equilibran el edificio. Un día yo me entretuve en calcular la cantidad de piedra que se necesitaba para hacer un templo gótico y la cantidad de piedra que se necesitaba para hacer un templo romano de las mismas dimensiones. Una cuarta parte. Es decir, no es tan solo es un templo muy bello, sino que además económicamente es mucho más económico. Y me paro porque... Te para ahí. Pero la verdad que el misterio, o sea, que está ahí... ¿Sí? 200, ¿verdad? Que en 100 o 200 años hicieron todas las catedrales. Otra cosa curiosa es que todas las catedrales se construyen, sea verdad o sea mentira lo que voy a decir,
se construyen encima de corrientes de agua. Encima de corrientes de agua. Siempre, o sea, siempre hay subterránea. Hay una circulación de agua subterránea por debajo porque de ellos creen todas las catedrales. Casi Casi todas. Las antiguas, yo diría que en un 90%. Yeah. Es decir, todas las catedrales que conocemos acostumbran a darse debajo de ellas situaban las catedrales en sitios que ellos consideraban que había corrientes telúricas. Sea cierto o no sea cierto. Pero ahí está. Muy bien, Antonio, pues la verdad que me ha sorprendido gratamente esta conversación que hemos tenido, porque... Un poco difusa, ¿no? No, yo te diría que además de ingeniero industrial eres historiador, vamos, no afición a la historia, eres historiador. Y voy a aprovechar también, y ya que como estamos de tertulia y de conversación, como son estos vídeos todos, y yo creo que eso es lo que enriquece a los vídeos y hace que los vídeos las personas les guste y les agrade tanto. Yo, dentro de mí, yo soy un neófito y un profano de muchas cosas, de casi todo. Soy un aprendiz continuo. Perdona que te interrumpa, yo tenía un buen amigo arquitecto que decía, Antonio, todos somos profanos. Bueno, todos sabemos de lo que sabemos y de otras cosas no sabemos nada. Yo hay una cosa y digo, bueno, vamos a ver. Es lo siguiente, a ver si tú, que eres un hombre más de cultura, de lectura que un servidor. Yo he dicho lo siguiente, ¿cómo ves? Para mí, yo he leído parte del Imperio Romano y esa civilización fue una civilización inteligente porque avanzó lo que avanzó. Yo he leído que cruzaron el Rin de la forma que lo cruzaron y todavía los ingenieros de camino de hoy dicen que como que sin ordenadores y sin tanto hicieron esos puentes y lo desmantelaron para que después la Germania no pudiera retroceder. O sea, y sin embargo, sí, va bien. Estoy ya preocupado por el reloj porque no me ha pasado nunca, pero bueno, muchas veces pasa una vez pasado, pero no está pasando. Y eso, después de tantos años, desaparece. Por vicios, por corrupción, por exceso de poder, por exceso de comodidad, desaparecieron. Después tenemos antes los griegos, que estuvieron, creo que fueron 300 años, con Sócrates, Aristóteles, Platón y todo eso. ¿Y en Egipto? Bueno, sí, es que ahí va a llegar. Y desaparecieron. Los egipcios, que yo para mí dicen, las pirámides las han hecho esclavos. Yo creo que los esclavos no podían hacer esas pirámides, porque esas pirámides están tan perfectamente hechas, según yo he podido leer y escuchar a personas que han dado conferencias y charlas, y desaparecen. Después tienen los mayas, tienen los incas, tienen los fenicios, tienen los otros. Es que estamos nosotros en nuestra época actual, porque claro, los inventos más de nuestra época, el bolígrafo, la televisión, el internet, en fin, y todavía estamos en la parte de la informática, estamos en la IO, como tú bien sabes todavía. Empezamos el año 70 con la informática. ¿No estaremos nosotros como sociedad actual en ese nivel de confort, de comodidad, de relajación e incluso ya de corrupción, que estamos en el declive de desaparecer lo que es la sociedad actual en relación con todo lo que yo te he dicho de Roma, de Egipto, los incas? No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Cuál es tu opinión, Antonio? Porque yo estoy en que estamos en el declive. ¿Es muy fuerte lo que estoy diciendo? No lo sé, posiblemente para muchas personas dirá, Rafael se le ha ido la azotea. Porque como esta sociedad tan desarrollada, de tantos conocimientos pero es que las sociedades aquellas estaban al mismo nivel que nosotros posiblemente estemos ahora y desaparecieron. ¿Será que no sabemos vivir cómodamente el ser humano? Que nos autodestruimos cuando llegamos a cierto nivel de satisfacción y empezamos a complicarnos la vida. Bueno, te pregunto, claro, también hay que tener en cuenta, y me van a permitir ustedes, que creo que somos 8.000 millones de habitantes en el mundo, más o menos 7.000 y pico, 8.000 millones, y que solamente vivimos, digamos, el primer mundo unos 1.500, lo que Europa, América, o sea, el resto, lo que África, Asia, parte de Asia, vive todavía como vivían años y años y años y años. No sé si es una pregunta o una cuestión que yo tengo muy complicada, o no me he sabido explicar,
y si tú me puedes decir algo al Mira, respecto. yo diría, hombre, yo no tengo formación para eso, pero lo que sí diría es que todas las sociedades, todas, colapsan. Todas. Es un poco el ciclo de la vida, nacer, crecer y morirse. Nuestra propia sociedad hispana, España era un reino en el que no se ponía el sol. Sí, correcto. Y mira cómo terminamos, en suspensión de pagos. Y me refiero a época de Felipe II, no sé si hizo 2 o 3 veces suspensión de pagos. El origen de la peseta. ¿Tú sabes cuál es el origen de la peseta? Sí, pero no, ahora me lo dices. No, lo digo porque es también... No lo sé. No, pero no te estoy hablando de España en sí, te estoy hablando de lo que es Europa, lo que es lo que le llaman el primer mundo, es decir, el mundo civilizado, entre comillas. Que yo para mí que estamos en esa fase de declive ya, me parece a mí, no lo sé. Bueno, no lo sé. Porque hay que tener en cuenta que están desapareciendo valores antiguos de toda la vida, no es que toda la sociedad haya perdido los valores, pero se están perdiendo muchos valores, el sentido común, el raciocinio, el pensar, porque siempre, tú sabes que a nosotros en el colegio, cuando éramos chicos, pequeñitos, nos ponían a leer un libro, Platero y yo, el Quijote, el que fuera, y nos hacían coros de 4, 5, 6 o 10 alumnos, y teníamos que desarrollar con 10, 9 y 11 y 12 años lo que habíamos leído, bajo nuestro punto de vista lo que habíamos leído. Nos enseñaban a pensar, Antonio, nos enseñaban a pensar. Y claro, y hoy día te sacan en los medios de comunicación una serie de tertulianos, tanto en los medios de comunicación de televisión como en la radio, se ponen a hablar 4 o 5 señores y arreglan el mundo. No, y es que le damos a eso categorías máximas. No, es que lo que él ha dicho, pero bueno, pero uno no piensa, y es que leemos muy poco, y yo creo que la base de una sociedad está en leer, en conocer su historia, en que aquí tú has leído más que yo he leído también algo, pero no tanto, en intercambiar opiniones, pero basado en tu forma de expresarte en lo que tú has leído, y yo me expreso en lo que yo he leído, y vamos confrontando y analizando ideas, pero lo que no puedo decir, venga, porque tú dices A, ya es A, pero bueno, tú no has pensado, tú tienes que pensar que eso es A, ¿no? Me parece a mí. Y yo creo que yo siempre he dicho, Antonio, que tenemos una crisis económica muy profunda, pero que la crisis real que tiene la sociedad es de valores. Exacto. Y yo siempre he dicho que hasta que la sociedad, y no me estoy refiriendo a España, me estoy refiriendo a Europa y a Estados Unidos y tal, porque tú sabes, los radioaficionados hablamos con todo el mundo, y yo una vez, estando hablando hace unos meses con uno de allí de Estados Unidos, de Rafael, estaba hablando de los problemas que había aquí en el colegio con los profesores, que en algunos casos no se respeta al profesorado como hay que respetar. Y dice, bueno, pues aquí en Estados Unidos yo te contaré también cosas. O sea, que esos mismos problemas que estamos viviendo se están viviendo en muchos sitios, no solamente aquí en España. Entonces... Mira, yo creo que no es económico, yo creo que es de valores. Yo recuerdo cuando yo era estudiante... Y perdona que me haya extendido un poco. No. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, normalmente entre clase y clase, pues la gente se levantaba, el que fumaba se fumaba un pitillo en la misma aula, y cuando entraba el catedrático, todo el mundo apagaba el cigarro y se ponía derecho. Si alguna vez no nos dábamos cuenta y no nos levantábamos, probablemente el catedrático se daba media vuelta, se iba, daba la lección por enseñada, y seguro que te salía en examen. Hoy en día, yo tengo una hija que es catedrática y que dejó de trabajar en un instituto de motu propio porque dice que los niños le enseñaban los genitales. O sea, niños de 14, 15 y 16 años... ¡Qué barbaridad, Dios mío! Les decía, mira, si no queréis asistir a clase, quedaos en aquel rincón. ¡Qué barbaridad! Al final tomó la decisión de abandonar el instituto, que estaba de profesora, y hoy en día está trabajando en la universidad en Italia. Ya.
Dice, yo no vuelvo. Ya. Hace pocos días estaba yo en un restaurante almorzando con una nieta mía que tiene 21 o 22 años. Llega el camarero que podía ser su padre, tenía 45 o 50 años, sin conocerlo de nada, empieza mi nieta a tutear al camarero. La llamé a capítulo, le dije que el hecho de que fuese un señor que estaba trabajando no se podía permitir el lujo de tutear a aquel señor que podía ser su padre, y me tuve que cuadrar, le dije, mira, chiquita, esto es así, y en mi presencia, tú a un señor mayor de edad no le tuteas. Se han perdido valores, quizás han conseguido otros, no lo sé, porque yo recuerdo una vez a mi padre, le dije que aquello era mentira, y la bofetada me llegó al momento. Quizá tampoco era aquello lo correcto, pero sí que hay un cambio de valores, no quiero decir una pérdida, que es lo que yo pienso, digamos un cambio de valores. Yo oigo cosas en mi empresa, a las señoras que trabajan allí, que a mí me da vergüenza. Pero tú sigues activo, no, tú estás jubilado ya, ¿no? Ah, no, pero yo tengo una empresa y voy a mi empresa. Ah, tú eres empresario. Yo tengo una empresa. Yo me diré que tú tú eres empresario. Yo tengo una empresa de arquitectura y de ingeniería que hoy en día la llevan 2 hijos míos. Entonces no te jubilas nunca, el empresario no se claro, jubila yo voy nunca. allí aunque sea a pasar el rato. Ya. Aunque a vivir el ambiente. No, el empresario no se jubila, el empresario Y tiene entonces 90 a años veces y no se oigo jubila. conversaciones a lo que iba, ¿no? De que están delante tuyo haciendo determinados comentarios que yo me sonrojo, quizá porque soy lo que soy, un abuelo, pero que a mí no me cuadra. Ya. Y esto es lo que tenemos, amigo mío. Bueno, pues ya está, igual que pasa con los temas políticos y todo el tema que está. Y ya para terminar, Antonio, este rato de conversación, de verdad estoy a gustísimo, ¿eh? He hecho muchos videomensajes, pero de no conocerte de nada parece que te conozco de toda la vida, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Transmite una relajación y una paz, de verdad, estoy aquí a gusto. Vamos, yo por mí estaría aquí hasta mañana. Para casar. No, hasta mañana, ya llevamos 60 minutos, más media hora ya llevamos, más de la primera media hora ya llevamos. ¿Qué me querías preguntar? El tema. Anteriormente, hace una serie de años, los medios de comunicación investigaban mucho la noticia antes de darla. Y hoy la noticia es a ver quién se anticipa la noticia, no se investiga. La noticia se quema. Antes de algo, y sobre todo las que son de temas muy así desagradables, que tal. Tú que vives en la comunidad autónoma de Cataluña, ¿está aquello tan complicado, tan enrevesado como realmente se da a entender en algunos medios de comunicación? Hay que verlo. Hay que vivir allí, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo siempre digo que la razón no la tiene uno solo. Todo el mundo tiene razones. Yo, a nivel personal, lamento. Yo pienso que además, yo siempre digo que mi mujer y yo somos el matrimonio de una blanca y un negro. En el sentido de mi mujer es andaluza, yo no tengo hermanos, pero tengo 55 primos de mi mujer, soy un hombre muy integrado en el mundo andaluz y por consiguiente oigo a los de un lado, oigo a los del otro. Cuando a veces oigo a algunos de allí, míos, pienso que no tienen toda la razón, como siempre tienen algo de razón, y cuando oigo a los otros me sucede exactamente lo mismo. Creo que lo que hace falta es hablar, lo que hace falta es comunicarse, lo que hace falta es, en todos los sentidos, pactar y negociar. Pero respetando la ley, ¿no, Antonio? Las leyes. Las leyes, correcto. Y si es necesario, se cambian. Si es necesario, se cambian. Tú con tu mujer pactas. Sí. Tú no quieres ir al cine y te lleva al cine. Mañana ella te dice que no le gusta el ajedrez y tú le das la paliza del ajedrez. No, si lo dice ella, no me gusta el ajedrez. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ya, Quiero decir, ya, es por meter un poco de cuña. quiere decir
Evidentemente yo no estoy contento con lo que sucede. Tiene que ser desagradable, sí. Pero también te digo que lo que es la gente llana, la gente del pueblo, el día a día, este problema no es nuestro problema. Nosotros somos los catalanes, somos una mezcla de culturas. Por allí, en 50 años, han pasado murcianos, aragoneses. Mi padre, que era catalán, de hecho era migrante, era de un pueblo de Tarragona, era campesino, su padre, mi abuelo. Por consiguiente, somos una tierra de sedimento. Y allí nos entendemos todos. Otra cosa son los políticos. Y evidentemente hay radical en todas partes. Y a veces oyes a alguien y dices, me cachis, cuánta razón tiene. Y a veces piensas, te estás pasando. Perdón. Hace falta dialogar y buscar soluciones, porque nos guste o no nos guste, tenemos que vivir juntos. Y somos hermanos. Yo soy un hombre que conozco a Quevedo, que conozco a Espronceda, que conozco a Miguel de Cervantes, por consiguiente a mí esto no me lo pueden quitar. ¿Y esos señores sí quieren quitar eso? Ambos, porque en la época del caudillo no podías hablar catalán. Sí, pero aquello ya pasó, es lo que yo siempre digo, aprendamos de aquello, claro. Antonio, aprendamos de aquello. Lo que quiero decir con eso es que hay que ser muy respetuoso. Yo cuando alguien me dice, mira, es que yo soy musulmana, muy bien. Yo nunca digo que los musulmanes son malos, en absoluto, hay buenos y hay malos. En el mundo que nos ocupa, a los españoles, que tenemos la obligación de entendernos y vivir juntos porque tenemos toda una vida en común, tenemos que hacer esfuerzos, los unos y los otros, para renunciar a algo y vivir juntos. Yo lo único que digo, yo una Cataluña independiente no la quiero. Porque es un error. Pero tampoco quiero que me pongan la bota encima. Ya. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Pero que de todas maneras hay una cosa, yo digo que aquí estuvieron 8 siglos. Los cristianos, los musulmanes y los israelitas, las 3 religiones conviviendo. Y antes los fenicios y los griegos. Pero que algo tendríamos que haber aprendido, ¿no? El hombre no aprende. Tendríamos que haber aprendido, ¿no? Porque, hombre, tú date cuenta de esas 3 religiones conviviendo 8 siglos aquí. A medias, ¿no? A medias. Hay también sus matices. Ya te he dicho antes, sí. Que, mira, cuando nosotros los hispanos vencimos en la guerra de las Alpujarras, vencimos a los moriscos, para que los musulmanes, la lengua musulmana no se perpetuase, una de las cosas que hicimos es a las familias musulmanas disgregarlas. A la madre la enviábamos, exagero, a Bilbao, al padre a Zamora y a la niña la dejábamos en Jaén. Eso no se puede hacer. Eso es terrible. Eso es terrible. Quiere decir, pecamos todos. Somos pecadores. Somos pecadores. Somos seres imperfectos, aunque nos queremos perfectos. Quiere decir, el cardenal Cisneros, y lo pongo como señal negativa, al cardenal Cisneros, cuando ordena quemar el Corán y los libros de textos y de medicina en Granada, porque estaban en árabe, le dice, ¿y cuáles son tus poderes? Corre la cortina y un cuadro. Dice, estos son mis poderes, el ejército. Todo lo que se impone a la fuerza es malo. No. Incluso a los hijos. No les Yo tengo un amigo mío, un buen amigo, que era falangista. El hijo le ha salido comunista. Porque debía estar de su padre, no de falange, de su padre hasta el gorro. Tú sabes lo que yo digo, que lo que hay que hacer es persona. Siendo buena persona, Antonio, yo he conocido y tengo amigos de un lado, de otro y de otro. Y si eres buena persona, porque fíjate tú, llevamos 40 años de democracia, ¿vale? 40 años y Dios quiera que sean 500 más. Espero. A ver,
¿cómo te explicas tú que en un pueblo determinado de España, de cualquier sitio, de cualquier región, comunidad autónoma de España, lleve el mismo alcalde del partido blanco gobernando, el mismo, pero 50 kilómetros más para allá de los colorados, el mismo, 50 kilómetros más para allá de los azules, el mismo? O sea, son las personas. Si eres buena persona, es decir, que buenas personas, o sea, que por el simple hecho, yo siempre lo digo y lo matizo, que porque tú seas blanco, verde, amarillo, azul, tú no tienes que ser ni buena ni mala persona, que si eres buena persona, esté donde estés, y si eres malo, esté donde estés, ¿correcto? Claro, claro. Si respetásemos los 10 mandamientos, es una lección de ética y de moral. Es una lección de ética y moral. Pero no lo respetamos. Mira, si hablamos del Jordi Pujol, ni te cuento. Si hablamos del otro político del otro partido que ha detentado poder, quiere decir que el poder absoluto corrompe absolutamente. Corrompe absolutamente. Hace 4 días ha salido Putin, o Putin, no sé cómo se pronuncia. El 70 o 80%. Bueno, pues este ya lo tenemos, ya tenemos otro Stalin. Espero que no. Ya. Es decir, hay que alternarse en el poder, hay que estar arriba para estar abajo. Y ser humilde, Antonio. Y ser humilde. Yo siempre he dicho también, Antonio, de que en la vida, si por circunstancias económicas progresa, o por circunstancias sociales progresa, y ocupa en la sociedad un estatus ahí un poco más alto, más humilde y más sencillo tiene que ser. Aquello de cuanto más sé que no sé nada. Tú no sabes lo agradable que es, y a ti a lo mejor te habrá pasado. Yo he conversado con personas muy preparadas, y aquí tú eres una de ellas, por cierto, y con altas capacidades económicas, pero altas capacidades económicas. Bueno, yo hace poco, antes de jubilarme, estuvimos en la empresa que yo estaba, estuve en trato con un empresario que tiene maquinaria en el canal de Panamá, en Chile, tenía, no sé si 15.000 o 18.000 empleados por todo el mundo, no recuerdo el nombre ahora, cómo se llama el hombre. Bueno, pues vamos a una reunión a Madrid, nos invita a comer al Sancejo allí en Madrid, que es un restaurante de estos buenos que hay en Madrid, y bueno, el hombre iba con un jersey muy sencillo, sin corbata, unos pantalones de pana, una carpeta de plástico, y al final sale, había un taxi, y ese señor tiene empresas por todo el mundo, tiene tu edad más o menos, tiene empresas por todo el mundo, me dijo que tenía una hermana monja, creo que era, exactamente, y si tuviera la sencillez y la humildad de ese señor, impresionante. O sea, impresionante. Y sin embargo, otras personas que simplemente lo que tienen es un carguillo político en un pueblo a lo mejor de 500 habitantes, y se cree que es Dios. Aquella frase que dice, no sirvas a quien sirvió, ni mandes a quien mandó. Sí. Y hay otra que para mandar primero hay que saber obedecer. Hoy no estamos, señores. Yo recuerdo... Esto está gustando, Antonio. Yo nunca he derivado en estos temas así. ¿Tú estás a gusto? Yo estoy muy a gusto. Ahora vamos a la copa laína y el platito de jamón. Ya nos hemos tomado el mollete, el café. Ahora la copa, niño. Como decimos la teta, niño, ven para acá, vamos. Mira, yo recuerdo, creo que lo he apuntado antes, mi mujer, pues un día le estaba explicando cómo se hacía un salmorejo a ese amigo mío arquitecto. Y yo sé cómo le estaba contando la cosa, y Mari le dice, pero tú no tienes ni idea, Santiago, de todo esto. Dice, no, Mari, no. Dice, yo no sé hacer un huevo frito. Dice, pero que no lo sé hacer. Dice, ¿cómo que tú no sabes hacer un huevo? Dice, yo soy un ignorante. Quiere decir,
todos sabemos algo. Que yo no sé hacer huevos. Por cierto, señores, que este servidor que yo voy contando, que yo no sé, yo soy, para la cocina soy un negado. O sea, que eso que está comentando aquí el amigo Antonio, don Antonio, yo de cocina, yo menos mal que tengo una bendita, un ángel que Dios me puso aquí en la tierra, que es mi mujer, que lleva, en fin. Pero yo no sé freír un huevo, O sea, yo no sé freír un huevo. Es una pena, pero no sé freírlo. Sigue usted, por favor. No, que decía esto, ¿no? Que de alguna manera no lo sabemos todo, tenemos que aprender. Yo a veces, el otro día mi esposa contaba no sé qué del prespunte y yo no tengo ni idea. De manera que todos somos incultos. Y todos aprendemos de todo. Y todos aprendemos. Y la persona que muchas veces está en la puerta de una iglesia con el hombre allí y tal, aprendemos también de Yo él. recuerdo yo soy un charlatán también. No te preocupes. Yo recuerdo una anécdota, el que no recuerdo es quién era, que estaba, creo, un amuno creo que era, estaba dando una conferencia, creo que era en Salamanca. Y decía, sí, porque Shakespeare, sí, porque Shakespeare, y había el listillo de Shakespeare. Al final le dijo, bueno, ya que este señor se empeña, seguiré la conferencia en inglés. En inglés, sí. Él fue Pemán. ¿Quién fue? Pemán. Pues Pemán cuando tomó asiento el asiento de la Real Academia Española de la Lengua. Y todos los académicos se echaron a reír. Y siguió, y cuando terminó, señores, cuando se está leyendo en castellano, se pronuncia en castellano. Claro. A mí me hace mucha gracia que dicen New York, aquí. Sí. Y otra cosa que me fastidia... Yo digo Nueva York, Y otra cosa que me fastidia, y mucho, y Mario lo sabe, es los anglicismos. El look, a mí eso tampoco. El look... Eso, el cash flow. Vamos, hombre, el cash flow. El look, el fine. El fine. Pasa igual que ahora dice, voy a hacer running. Sí. Bueno, y el look. Voy a hacer running. Bueno, será va a correr, ¿no? Porque no dice voy a correr. Voy a hacer footing. A caminar, bueno, porque no dice caminar. Bueno, es que yo creo que esto es un complejo. Pero bueno, porque si alguna gracia es que eres más inteligente por decir running y footing, eres más inteligente. Gracia tiene la lengua castellana, es que es muy rica. Y utilizamos nada más que el 10 o el 15%, dicen los académicos, Dicen los académicos. Que soy catalán, culturalmente, cuando vengo a Écija, yo el ir y el venir me pierdo. Aquí, el ir y venir, cuando decimos ir y voy, a veces no lo digo bien en castellano. Cuando estoy aquí, yo os oigo hablar... Niño, sube para arriba, sube para arriba. No. Va para abajo. Tomo nota, porque hay cantidad de palabras que yo digo, ostras, esta no lo he oído. Y luego me voy al diccionario y está ahí. Ya. Porque el castellano, habláis castellano en muchos aspectos, un castellano antiguo, que todavía se mantiene afortunadamente. Y si tú vas a Sudamérica, en Sudamérica dicen contramano. Yo digo dirección prohibida. Dirección prohibida. Bueno, no, pues aquí decís contramano. Niño, ¿dónde va contramano? Y en Sudamérica dicen contramano. Ya. Porque es arcaico. No digo arcaico en el buen sentido. Ya. No quiero decir con ello que sea ni bueno ni malo. Es decir, que aquí tenéis la suerte de conservar todavía un vocabulario. La cochera. Nosotros decimos parking, no, la cochera. Que parking es lo correcto. Es que es inglés, hombre. Claro. Y hay que cuidar el idioma. Yo siempre digo que el gobierno lo hace bien. La tienda que ponga un rótulo en castellano, hay en inglés, un impuesto más caro. Porque no hay por qué. Entonces, ¿en tu tierra qué hacemos cuando lo quitan? Dicen que no se puede rotular en español. Dicen. No, ¿ves? Eso es falso. Eso es mentira. Eso es un bulo. Mira, vale, eso es mentira. Pues muy bien. Y mi mujer es castellano parlante desde que nació. Y no habla en catalán. Y nadie... ¿Y va a la comprar a la tienda y la atienden? Hombre, naturalmente. No, es que dice, no, es que allí como no vaya va a comprar el pan. Hombre, pues habrá... Sí, hombre. Habrá el tonto de turno. Exactamente. Que el tonto de turno se da en ambos lados. En ambos lados. Ya. En ambos lados. Dice, mira que dice tontería este o qué dice el otro. A mi mujer faltaría más que la faltase. Ya. Mira, yo un día, cuento, es verdad, que un día me vienen, nosotros somos una comunidad de 6 vecinos, y vinieron un día y me dijeron, oye Antonio, ¿tú tienes inconveniente en que en casa colguemos una bandera catalana de arriba abajo, porque es la diada? Digo, no, yo no tengo ningún inconveniente, pero
te voy a poner una condición. Dice, ¿cuál? Digo, el día 28 de febrero no tendréis inconveniente en que yo cuelgue una bandera andaluza. Dice, ¿por qué? Digo, hombre, porque mi mujer es andaluza, si la quiere colgar, que la cuelgue. Y el 12 de octubre la española. No, eso no lo dije. Ah, Pero ya, bueno, pues, podía haberlo pues dicho. tenía que haber dicho. Total, que colgaron la bandera. Bueno, Ya, pues ya. un simpático Ya. le prendió fuego Pues y eso- me quemó la terraza. Ya, Y no entró el fuego en mi casa de milagro. porque aquel día no tocaba. Es decir, gente simplona, gente tonta, gente inculta, gente intolerante, la hay en todas todos partes. lados. Y es lo que tenemos que evitar y por lo que tenemos que luchar. Sí, Y por lo que tenemos que luchar. sí, señor. Bueno, don Antonio Fumador García, Eso es. para este servidor de Dios, de todas las personas que están ahí, y tuyo, la verdad, yo no esperaba que tú estuvieras tan preparado, como No, decimos aquí por en la amor de tierra, y que tuviera tantos conocimientos como tienes. Yo me voy contento, con todos mis respetos a todas las personas que me han acompañado en los Y vídeos, gracias que por escucharnos. han sido ya varios, pero vamos, eres un libro abierto, vamos, una Wikipedia, vamos, qué No, no, barbaridad. hay que aprender, hay que aprender. Hay que aprender. Cuanto más sé, Sí, más sé que bueno, no sé nada. Así que, Esa es la frase. abusando de tu amabilidad y aprovechándome de tu conocimiento en muchas materias, pues si me lo permites, te voy a hacer y a crear el compromiso, si así lo crees conveniente, que en otra de tus visitas a Écija, pues si Dios me tiene por aquí, que espero que sí, y a ti también, por supuesto, que también lo espero, pues hacer otro vídeo y Encantado. charlamos de otras materias y de otras cositas. Podemos hablar Por- de la orden del temple. bueno, del temple y de radioaficionados. Y de radioaficionados. radioaficionados. ¿Te parece? Pasamos a QRT. Pasamos a QRT. Bueno, QRT, como ustedes bien, bueno, no lo saben, lo digo yo. Bueno, la radio es cuando terminamos la transmisión. Está QRV, que nos quedamos con la emisora encendida escuchando. A la escucha, Eso QRV. es QRV. Y QRT es que terminamos y finalizamos. Y ya muchas veces tiramos del cable. Pues Bueno, QRT. eso es el código Q. Bueno, Bueno, que los dos somos radioaficionados. El Eso. código Q es un código que se utilizaba en telegrafía, no en fonía, sí. en telegrafía, porque a través de unas determinadas letras transmitías un mensaje. Uno de ellos, pues el QRV, Quebec, Roma, Víctor, quería decir quedó la escucha, QRT, cierro, Cierro. QSL era enviar un mensaje, Exactamente. etcétera, etcétera. Exactamente. Señores, un placer. Vale. Encantado y disculpar. Don Antonio, aquí tiene un gusto. amigo para lo que Som- necesite. somos dos. Un Además, humilde tenemos- servidor. Yo estoy más descapotado que tú. ¿Estamos? Bueno, porque lo llevas Yo cortado, ¿eh? tengo- Un placer. a la señora que creo que anda por ahí. Hola señora, buenas tardes. Un cordial saludo. Bueno, ¿qué hora ya? Pues ya no sabemos, no me he puesto aquí a charlar con tu marido. La 1:12. Muchas gracias por habérmelo prestado. Muchas gracias por habérmelo prestado. Ya. La Nos verdad vemos. es que en casa estar distraído, es un conversador, vamos, es que, vamos, qué alegría. Que, señores, muchísimas gracias una vez más por su amabilidad en vernos y sería hasta el próximo día. Bueno, mañana voy a grabar, esta semana me estoy pasando, lunes, o sea, martes, miércoles y jueves y mañana viernes. Y ya toda la Semana Santa, Ave Santo. Que sigan siendo tan buenas, Adiós, señores. tan buenas Un personas placer. y muchas bendiciones.